Hola gente, hoy les traigo un video sobre lo que necesita la selección peruana para ir al Mundial de Qatar 2022, y no vamos a vender humo diciendo, yo creo que con Venezuela le sacamos 3 puntos de todas maneras, o tal vez yo creo que Perú le va a ganar a Colombia en Barranquilla, o que le tengo fe que le ganamos a Uruguay en su cancha. No amigos, esos son huevadas, y lo único que te estaría vendiendo sería harto humo, pero para que no pase eso vamos a poner resultados realistas, y nos vamos a poner en el peor de los casos, y en el mejor de los casos, pero siendo realistas. Un ejemplo del peor de los casos, siendo realistas, podría ser perder contra Venezuela en su cancha. Eso es algo que puede pasar y no es que sea algo del otro mundo, y en el mejor de los casos, siendo realistas, sería sacarle un empate o tal vez una victoria a Venezuela, ya que recordemos que los chamos son bien jodidos en cualquier partido. Aclarado todo eso, empecemos. El primer partido es Uruguay versus Argentina, donde le doy un empate, 0-0, luego nos vamos a Lima, donde Perú y Bolivia se enfrentarán, y en este partido le doy un 3-1 a favor de Perú, ya que recordemos que después del partido contra Chile, tuvimos varias bajas, así que creo que no será fácil pero Perú lo ganará. Seguimos con el Brasil versus Colombia, donde creo que esta vez los reyes del empate perderán con Brasil por un 2-1. Luego en el partido Paraguay versus Chile, le doy un empate de 1-1, ya que recordemos que ganarle Paraguay de visitante no es nada fácil. Por último tenemos el partido de Ecuador versus Venezuela, donde quiero que ganen los chamos pero lo veo muy, pero muy difícil, por lo que creo que lo ganará Ecuador por un tanto de 3-1. Luego nos vamos a la fecha 14, y el primer partido será entre Colombia versus Paraguay, y aquí le doy un triunfo a los cafeteros por un tanto de 2-0. Luego sigue el partido de Perú versus Venezuela, donde esta vez nos vamos a poner en el peor de los casos, y le doy un empate, ya que recordemos que ganarle a Venezuela en su cancha no es para nada fácil pero tampoco imposible, y en el mejor de los casos para Perú sería ganarle a Venezuela, que es algo realista. Seguimos con Bolivia y Uruguay, a pesar de que Bolivia juegue en la altura de La Paz, le doy un empate 1-1 como lo hizo contra Colombia, ya que recordemos que Bolivia le ganó sufriendo a Perú, así que Uruguay tampoco será fácil en la altura, aunque tampoco descartó una victoria boliviana. Nos vamos con el Argentina versus Brasil, donde este partido no importa la verdad, pero aquí sí quiero que gane Argentina. Ojo, este resultado no lo tomen en serio ya que es algo que quiero que pase, para que Brasil pierda su invicto por eliminatorias. El último partido de la fecha es de Chile versus Ecuador, donde aquí Chile va a aprovechar su localía para sacar los 3 puntos frente a Ecuador, y le doy una victoria a Chile por 2-0 sobre Ecuador. Nos vamos a la fecha 15, donde se enfrentarán Colombia versus Perú, y en el peor de los casos para Perú sería perder contra Colombia, le doy 1-0, gana Colombia, y en el mejor de los casos creo yo, que sería sacarle un empate a Colombia, aunque lo veo difícil pero no imposible. Seguimos con Venezuela versus Bolivia, aquí sí lo ganan los chamos por 2-1 a Bolivia, ya que juegan de local y no veo a Bolivia ganándole a Venezuela su cancha. Paraguay versus Uruguay, este partido le doy un empate, recordemos que Paraguay está de local y creo que por lo menos va a sacar un punto a Uruguay, que también es una selección muy difícil. Luego seguimos con Chile versus Argentina, donde aquí veo un empate, ya que Chile está jugando de local, podría ser 0-0, pero para no ponerlo aburrido le doy un 1-1. Por último el Ecuador versus Brasil, donde creo que Brasil ganará por 1-0 a Ecuador. Recordemos que Brasil ya le ganó antes a Ecuador en su cancha, aunque no es la misma Ecuador, tampoco es la misma Brasil, por eso le doy un 1-0 a favor de Brasil. Nos vamos a la fecha 16, Uruguay versus Venezuela, aquí le doy una victoria a los charrúas por un tanto de 2-0. Seguimos con el partido de Perú versus Ecuador, donde Perú aprovechará su localía y ganará 2 tantos a Ecuador. Recordemos que Ecuador, a pesar de que viene bien, con Perú siempre se ha complicado para ganarle, por eso esto es algo realista y que ya ocurrió muchas veces. Nos vamos con el Brasil versus Paraguay, donde creo que está claro que lo ganará Brasil, donde le doy una victoria de un 3-1 sobre la albirroja. Bolivia versus Chile, lo más probable es que pierda Chile, recordemos que estarán en la altura de La Paz, así que le doy un 2-0 a favor de Bolivia.
Por último el Argentina versus Colombia, creo que Argentina de local no tendrá problemas en ganarle a Colombia, de hecho creo que se repetiría la historia como en el 2018, pero con un gol menos, triunfo para Argentina por un tanto de 2-1 sobre los cafeteros. Ahora la fecha 17. Tenemos el Uruguay-Perú, donde en el peor de los casos y siendo realistas Perú lo pierde por 1-0, en el mejor de los casos tal vez sería sacarle un empate, porque la verdad lo veo muy difícil ganarle a Uruguay en Montevideo pero no imposible. Colombia versus Bolivia, creo que aquí está claro que los 3 puntos será para Colombia, le doy un 3-0 a su favor sobre la selección boliviana. Brasil versus Chile, lamentablemente para los chilenos no creo que le ganen a Brasil en su cancha, siendo realistas y en el mejor de los casos tal vez le puedas sacar un empate pero yo personalmente lo veo muy difícil. Paraguay versus Ecuador, en este partido creo que los paraguayos ya van a aprovechar su localía con Ecuador y se llevarán los 3 puntos, no veo a Ecuador ganándole a Paraguay en su cancha la verdad, un 2-0 a favor de los paraguayos. Argentina versus Venezuela, este partido está claro, lo ganan los argentinos, le doy un 3-0 a su favor sobre el conjunto de la Vinotinto. Finalmente llega a la fecha 18, última fecha, donde se definirá quiénes pasan al Mundial y quién se va al repechaje. Empezamos con Perú versus Paraguay en Lima, donde le doy la victoria a la blanquirroja ya que juegan de local y si juegan con sus titulares la posibilidad de llevarse los 3 puntos aumenta bastante, 2-0 a favor de Perú. Venezuela versus Colombia, en este partido le daré un empate ya que Venezuela es muy jodido de local y casi nunca es fácil ganarle, por lo que le doy un 0-0, pero no descarto que sea un 1-1, ya que Venezuela siempre ha marcado por lo menos un gol jugando de local. Seguimos con el Bolivia-Brasil, le doy un empate y sin goles, ya que los brasileños son muy débiles en resistir la altura, pero su juego le ayudará mucho para no perder. Chile versus Uruguay, a pesar de que Chile juegue de local, creo que le costará ganarle a Uruguay así que le doy un empate de 1-1. Por último tenemos el partido de Ecuador versus Argentina, donde aquí está claro que lo ganará Argentina, le doy un 3-1. Aunque si Argentina le devuelve el favor a Ecuador y tan solo quedan empate o gana Ecuador, estarían pasando al repechaje en vez de Perú.